Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez te traemos el avance del capítulo 2 de la telenovela Vivir de Amor. Rebeca, al descubrir la verdad, le pregunta a sus padres desde cuándo está con ellos. Alma no quiere contarle, pero Antonio decide hacerlo y le anuncia que hace 20 años se la encontraron en la carretera, cerca del pueblo donde vivían. Alma expresa que la habían maltratado y estaba toda golpeada, además que estaba sola. Su madre exclama que solo Dios sabe todo lo que tuvo que pasar, asegurando que estaba en su camino para que la cuidaran. Rebeca no sabe si creer toda esa historia y está desconcertada. Por otro lado, en la ambulancia, Misael finge estar preocupado por la situación de su abuelo, pero los médicos están tratando de hacer lo posible en salvarlo. Mientras tanto, Antonio le cuenta a Rebeca que se mudaron a la ciudad para poder protegerla. Ella les pregunta por qué se llevaron a una niña sin avisarle a nadie. Alma le hace saber en su suposición que sus padres la habían maltratado y la habían abandonado, por lo que ellos no iban a hacer lo mismo, ya que justo habían perdido a su hija y Dios le puso en el camino a ella para calmar el dolor que estaban sintiendo. Rebeca les grita que deberían escucharse, ya que son unos maniáticos enfermos que le robaron 20 años de su vida y la llevaron a vivir en esa posilga. Por otro lado, Angeli consuela a su madre, pero Elena llorando le dice que ya han pasado muchos años y cree que no buscó lo suficientemente a su hija, recordando así que en la noche sin parar junto con su amiga buscó en el bosque, pero esta le dijo que en la condición de su embarazo ya no podría seguir caminando, aunque esta aseguraba que su hija estaba viva. Ángela le recuerda que por todo eso terminó en el hospital dando así a luz a su hermano e incluso contrató a un investigador, pero todo fue inútil. Su madre le dice que la policía decidió no buscar más. Angeli le hace ver que encontraron el collar en el pantano, pero su madre no pierde las esperanzas de que Frida está con vida. Por otro lado, Rebeca exige una explicación de dónde están sus verdaderos padres. Alma le manifiesta que eso no lo saben, jurando que esa gente la abandonó y se olvidaron de ella. Rebeca expresa que no es cierto y de seguro todo eso lo están inventando. Su madre le deja en claro que si a ella se le hubiera perdido una hija, la hubiera buscado hasta por debajo de las piedras y todo el mundo se habría enterado de que estaba buscando a su hija, haciéndole ver que a ella nadie la buscó. Por eso, junto con Antonio, le han dado todo, ya que es su razón de vivir. Rebeca sin compasión le dice que ella no les pidió nada, aceptando de una vez que ese no es su hogar. Por esa razón son tan diferentes y se va de la casa. Alma le suplica que regrese, pero su marido la detiene y le menciona que debe dejarla ya que se le pasará. Esta le pregunta si tal vez no regrese y con lágrimas expresa que no quiere perder a su hija. Antonio quiere que entienda que ella no es su hija, pero Alma sostiene que Dios se la envió y la única madre de Rebeca es ella. Alma está bastante alterada, por lo que Antonio la abraza para consolarla. Por otra parte, Angeli le dice a su madre que es muy fuerte y la mejor de todas, ya que a pesar del dolor no se dejó derrumbar, dejándole en claro que es un ejemplo para ella y para su hermano. Elena expresa que ellos le dieron las fuerzas para seguir adelante, mientras que Santiago está derrochando de su vida haciéndose un tatuaje en el cuello, el cual expresa que según ese le va a dar suerte. Luego Elena le dice a su hija que debería ir a buscar los insumos que le hacen falta. Angeli le hace saber que se encargará ella misma de hacer esa tarea, además que la va a acompañar su prometido, lo que genera felicidad en ambas. De igual manera, José Emilio se comunica con su amigo para darle la gran noticia de que se va a casar. Luciano expresa que le da gusto saber eso y supone que su llamada es para invitarlo a la boda. José Emilio le hace saber que tiene razón, ya que no quiere que por nada del mundo se la pierda. Además le pregunta acerca de los cultivos hidropónicos, ya que le gustaría empezar su proyecto con su futura esposa, preguntándole si lo ayudaría. Luciano le hace saber que le encantaría, pero no puede, ya que su esposa no es de estar en campo. Su amigo le dice que puede pensarlo, ya que solo van a ser unos meses, además que está muy seguro en que lo va a ayudar. Luego cuelgan la llamada y ambos sonríen. Asimismo aparece Angeli y le pregunta a su prometido si logró hablar con su amigo, saludándose de un beso. José Emilio le responde que sí y que además le dio gusto escucharlo. Entre eso están muy acaramelados. Luego José Emilio recibe una llamada de su madre, quien le avisa que su abuelo está en el hospital. Este se sorprende y le pregunta qué pasó. Por otro lado, Luciano entra a la habitación y encuentra a su esposa empacando una maleta. Sorprendido le pregunta si otra vez se va de
viaje. Romina le responde que le ofrecieron una oportunidad de trabajo y no la puede rechazar, y muy emocionada le cuenta que sería socia de una empresa, algo que siempre ha anhelado. Luciano le pregunta cuándo regresa. Ella le pide que no se enoje, haciéndole ver que desde que nacieron sus hijos frenó su vida profesional y eso no es justo. Su esposo expresa que no entiende lo que dice, por lo que la mujer le manifiesta que no puede ser madre y ejecutiva al mismo tiempo, por eso quiere aprovechar esa oportunidad para después no arrepentirse. Luciano le hace ver que ellos son una familia y tenían proyectos de vida juntos, además que los hijos son lo más importante. En su discusión le pregunta en qué lugar está ella, ya que se arrepiente de haberse casado tan joven. Luciano le manifiesta que se casaron porque se amaban. Sin corazón le dice que se encargue de los niños porque sabe que va a estar bien con él, además que su avión sale en 2 horas. Él le pregunta si acaso no va a despedirse de sus hijos. Ella le responde que se le hace tarde, además que él sabe qué hacer y toma su maleta para marcharse. Luciano queda boquiabierto. Por otro lado, Alma le pregunta a Marta si no ha visto a Rebeca, ya que tuvieron una discusión y esta se fue. La chica le responde que no la ha visto, además se le hace bien triste por lo que tuvo que pasar, mientras que Rebeca está caminando por las calles y muy devastada se tira a llorar. Por otra parte, Angeli está en el mercado y mientras está entretenida en sus compras, también presencia una conversación de 2 mujeres quienes conversan acerca del problema que hay al cerrar la fábrica. Una de ellas le explica que los quieren echar sin pagarles por el supuesto cuento de que están en la quiebra. Angeli no puede evitar escuchar esa conversación y se acerca a ellas pidiendo disculpas por entrometerse, pero les hace saber que conoce a un abogado que pueda ayudarlas. Las mujeres le dicen que es muy amable pero no tienen cómo pagar. Angeli les informa que todo corre por su cuenta, además de que no les va a cobrar un peso. Las mujeres sin palabras le agradecen por su ayuda y Angeli les dice que no va a permitir que se haga una injusticia. Mientras tanto, en el hospital, José Emilio está preocupado y pregunta qué le pasó a su abuelo que lo puso tan mal. Misael le responde que él estaba cuando eso pasó, ya que su abuelo entró a la oficina para hacer unos supuestos ajustes a la fiesta de aniversario y de repente no pudo ni hablar, pero recuerda exactamente el por qué su abuelo le reclamó acerca de unas facturas y le dejó en claro que los papeles estaban seguros y fue cuando le dio un infarto. Mónica expresa que gracias a que Misael estaba con su padre recibió atención médica inmediata, haciendo ver que hizo lo que pudo. Luego aparece el doctor quien les informa que don Emilio sufrió un infarto cerebral. Todos quedan en shock. Misael pregunta si se murió. El médico le responde que está entre la vida y la muerte. Cristina le ruega que salve a su padre. Le informa que están haciendo todo lo posible, comentándole que es probable que don Emilio quede con lesiones graves, incluyendo el habla. Mónica se espanta y le pregunta si acaso su padre va a quedar loco. José Emilio le pregunta si pueden verlo. Le responde que deben esperar hasta lograr estabilizarlo y así permitir que solo uno de ellos pueda verlo. Cristina le dice a José Emilio que entre él porque siempre le da paz al abuelo y se dan un abrazo. Por otra parte, Angeli regresa al restaurante y se dirige al jardín, encontrando así una carta de su novio en unas flores, donde le expresa su locura de amor por ella. Entre eso recibe una llamada de José Emilio, quien de inmediato le agradece por el detalle que le dejó, además de preguntarle cómo sigue el abuelo. Él le hace saber que necesita de su ayuda. Ella le responde que puede contar siempre con ella. Entonces su novio le pregunta si tiene dónde anotar, recordando que cuando era niño su abuelo le llevaba remedio cada vez que se enfermaba y le contaba que ese era el secreto de su abuela, ya que siempre buscaba sus hierbas y le preparaba ese té. Asimismo, está en el cuarto de hospital viendo a su abuelo y tratando de motivarlo, llevándole el remedio secreto y así colocándolo en su nariz para que pueda percibir el aroma, además de decirle que va a estar bien. Don Emilio empieza a reaccionar y mueve uno de sus dedos, lo que pone muy feliz a su nieto. Mientras tanto, en la sala de espera, Angeli le lleva té a los familiares y le dice a Dulce que debería descansar. Su esposo le dice que tiene razón, ya que es por el bien del bebé. Mónica, no muy partidaria de toda la escena caramelosa que ve en ellos, expresa que hay algunos que no demuestran ningún interés, asegurando que hay maridos peores. Luego aparece José Emilio, quien le da la gran noticia a su familia de que el abuelo está consciente. Estos se alegran mucho, pero tocan el tema acerca del aniversario de la empresa. Dulce opina que deberían cancelarla ya que el abuelo está en el hospital. Mónica no está de acuerdo ya que hay mucho dinero invertido en todo eso, en lo que cada uno da su punto de vista, por lo que José Emilio está de acuerdo y le da la razón, expresando que deben demostrar que aunque el abuelo esté en el hospital, ellos deben seguir adelante.
Cristina le dice que su padre los ha preparado muy bien para dirigir la empresa y asegura de que su abuelo estaría orgulloso de que saquen adelante la empresa. Mónica insiste en que Misael es quien debe estar adelante ya que su padre lo había nombrado sucesor. Asimismo, todos se ponen de acuerdo en festejar ese gran evento. Por otro lado, el vago de Santiago sigue apostando, pero este juego lo traiciona ya que no ha ganado y recibe una tremenda paliza. Mientras lo tienen contra la pared, este jura que les va a pagar. El hombre le dice que no le va a dar más tiempo sino hasta mañana. Santiago le comenta que debería darle al menos una semana ya que él no tiene 1.000.000 de pesos. Este le deja en claro que no le importa si tiene que robar en el restaurante de su madre o pedirle a su cuñado millonario. Por otra parte, Alma sigue angustiada porque ya es muy tarde de la noche y Rebeca no ha llegado, pero en ese momento esta aparece y se va directo a su cuarto. Antonio le dice a su mujer que él hablará con ella, por lo que al entrar tiene en sus manos una caja. Rebeca le pregunta qué es lo que quiere. Su padre le dice que antes de que tome cualquier decisión debe saber que nunca quisieron lastimarla, contándole que desde el primer momento en que Alma la tuvo en sus brazos, la quiso como a una hija, pero Rebeca le dice que no le cree nada. Antonio decide dejar en su cama la caja. Ella le pregunta qué es eso. Él la abre y le cuenta que es una noticia de hace muchos años en la que unos robachicos llevaban a una niña cerca del pantano. Rebeca recuerda justo cuando a ella la llevaban corriendo y asimismo los tipos cayeron en las arenas movedizas, por lo que Antonio también le comenta que vio esa noticia después de que la habían encontrado, ya que por los golpes que tenía asumió que esa niña era ella. Pero como la policía había manifestado de que todos habían muerto, no tenía la seguridad. Rebeca llorando le pregunta por qué no la llevó a la policía. Él le trata de explicar que cuando falleció su hija, Alma estaba como muerta y ella al aparecer le devolvió la vida, informándole que nunca le contó a su esposa sobre esa tragedia, por lo que ella estaba empeñada de que Dios le había devuelto a su hija. Rebeca le manifiesta que nunca será esa hija. Antonio le ruega que no sea cruel con Alma ya que su único error fue amarla. Esta le pide que se vaya ya que quiere estar sola, pero su padre le hace saber que no es necesario que se vaya, ya que esa humilde casa siempre va a ser de ella. Al día siguiente, Alma toca en la habitación de Rebeca y pregunta si puede pasar, pero al no escuchar nada decide entrar, encontrando así la caja, por lo que ella empieza a llorar diciendo que su hija se fue, mientras que Rebeca ha tomado rumbo y va en un bus, el cual está buscando el lugar donde está el pantano, y al llegar a ese bosque expresa que no recuerda ese lugar, pero en unos retazos de periódicos lee la noticia de que la tragedia le ocurrió a la familia del Olmo, por lo que ésta se dice a sí misma que ese debe ser su apellido. Por otro lado, Santiago está carameloso con su madre. Elena le dice que ya sabe que tanto cariño es porque necesita algo. Este le inventa que supuestamente hay un curso en la universidad y si no lo paga se va a quedar sin puesto, mencionándole que solo cuesta 500.000. Su madre se sorprende y le pregunta por qué medio millón, informándole que tiene deudas en el banco y además se acerca la boda de su hermana, por lo que le cuenta que ya José Emilio le dio el anillo. Mientras que Angeli le dice a su novio que está feliz por la buena noticia y el avance que tiene su abuelo. Este le dice que eso es gracias a las plantas que está cultivando. Ella le dice que quedó en ayudarla en cultivar los hidropónicos. Luego platican acerca de lo maravilloso que es estar juntos, expresando el amor que se sienten el uno por el otro. José Emilio le comunica que ahora puede entender a su madre ya que pensaba que su abuelo iba a morir. Angeli le dice que su madre sigue con la esperanza de encontrar a Frida. Él le pregunta qué piensa al respecto. Su novia le responde que también haría cualquier cosa con tal de no ver a su madre sufrir y espera que ocurra un milagro. Mientras tanto, Rebeca llega al parque de diversiones y tiene recuerdos de esa poca escena que vivió con su hermana, hasta el momento en el que los delincuentes se la llevaron, por lo que Rebeca expresa que Frida del Olmo es ella. Cristina le pide a la secretaria los documentos para el aniversario de la empresa. Esta le responde que no los tiene, entonces ella decide entrar a la oficina de su padre. Entre eso, Misael se comunica con Gabriela y le informa que cierre la oficina de su abuelo ya que no quiere que nadie entre en ella. Esta le informa que la señora Cristina acaba de entrar. Él le pide que no permita que se lleve ningún documento. José Emilio alcanza a escucharlo y le pregunta a su primo si hay algo que le preocupe. Misael le responde que no es nada, inventando
explicando que todos los documentos de la empresa son importantes, pero cambia el tema preguntándole cuándo va a retomar su responsabilidad en la hacienda. José Emilio le responde que ya está en contacto con un ingeniero que lo va a ayudar. De igual modo, en Monterrey, Luciano está con sus hijos y estos preguntan por su madre. Él le responde que ya se fue de viaje. Sus hijos se preguntan por qué otra vez, pero Luciano les propone tener un cambio de ciudad ya que le propusieron un trabajo en el campo. Su hijo es el más entusiasmado, pero su hija no. Mientras tanto, en el hospital, José Emilio le dice a su primo que va a estar muy cerca de su abuelo. Él le dice que no hay ningún problema. Entre eso aparece Santiago, quien le dice a su cuñado que llegó para preguntarle por la salud de su abuelo, además de hablar algo con él. Por otra parte, Angeli está enterada de la cantidad de dinero que su hermano le está pidiendo a su madre, por lo que expresa que ella con todo ese dinero pagaría la deuda del banco. Elena le ruega ya que quiere ayudar a su hijo porque es para sus estudios. Su hija le hace ver que si se atrasan con los pagos van a estar en graves problemas. Sin embargo, Santiago le ha mentido a José Emilio de que supuestamente necesita $500,000 para pagar la deuda del restaurante. Su cuñado le menciona que Angeli no le ha dicho nada de eso. Este le responde que es porque su hermana es orgullosa, mientras que Misael está chismoseando su conversación. Asimismo, José Emilio le dice a Santiago que hoy mismo hablará con Angeli para que salden esa deuda. El muchacho le dice que ella no debe enterarse, ya que la única solución es que él le dé el cheque a él. José Emilio le dice que las cosas no son así, ya que esas transferencias deben hacerse directamente al banco. Santiago le pide que mejor deje ese asunto y le ruega que no le diga nada a su hermana. Mónica le avisa a su hijo que necesita regresar a su casa porque debe arreglarse para el evento. Este le cuenta que la familia del Olmo está a punto de perder su restaurante. Su madre queda boquiabierta mientras este le cuenta que escuchó al hermano de Angeli pidiéndole $500,000 a José Emilio. Mónica exclama que la mustia de Angeli solo quiere su fortuna. Por otro lado, Guadalupe le ha contado a su tío Antonio que conoció a una chica llamada Angeli que se ofreció en ayudarlos en el caso de la fábrica y se notó que es una buena chica, además que no les va a cobrar un peso. Luego cambian el tema y Guadalupe les informa que ya todos en el barrio decidieron cooperar para hacerle el pachangón por el cumpleaños de Rebeca. Antonio expresa que ojalá no los deje plantados. Mientras tanto, Frida está en el cementerio frente a la tumba de la verdadera Rebeca. Entre eso aparece una señora y le pregunta si es familiar de la muerta. Ella le responde que esa chica era su ahijada y desde que sus padres se fueron, ella le coloca flores. Por otro lado, Alma le está reclamando a Antonio por haberle enseñado las noticias a Rebeca, expresando que seguramente se ha puesto a buscar a esa familia. Asimismo, Rebeca llega a la casa del Olmo y tiene un recuerdo cuando jugaba en el jardín en su castillo. Por otro lado, Angeli le avisa a su madrina que ya está lista. Esta le dice que está muy hermosa, expresando que le robará el evento. Preguntándole cómo sigue don Emilio, ella le responde que está fuera de peligro, pero mientras sigue inconsciente no sabe qué le pueda pasar. Su madrina expresa que es una lástima con él ya que es una buena persona. Luego se marchan, mientras que Rebeca expresa que ya está segura de que esa es su casa y va a recuperar lo que le pertenece. Al atravesar la calle, un auto la choca y esta le reclama, quedándose fijamente observando a Angeli. Pero su madrina le pregunta qué hace en medio de la calle pidiéndole que se haga a un lado. Rebeca le grita que se cree dueña de calle y así le da una patada al coche. Entre eso aparece la policía y le dice a Rebeca que no puede estar en esa casa porque es una propiedad privada, pero ella le informa que allí es donde vive. Estos terminan por llevársela y meterla al auto pidiéndole así que se vaya, llevándola hasta la salida. Por otro lado, José Emilio está pendiente de la organización del evento. Entre eso recibe una llamada de Luciano, quien le dice que ya tiene una respuesta y le pregunta si está bien, si puede ir a la hacienda el fin de semana. Este le responde que él estaría encantado ya que quisiera verlo lo antes posible, mientras Luciano toma la fotografía y decide romperla, dándole así un adiós a Romina. Mientras que la hija de Luciano está jugando con Lucas, el cual no se conocen y se cuentan sus problemas, pero ambos están a gusto de poder compartir muchas cosas sin conocerse. Por otro lado, en el evento, Mónica le dice a su marido que no le agrada ver cómo hay parejas que no se aman y solo están aparentando. El hombre le pide que no diga comentarios fuera del lugar. Ella le pregunta si acaso le molesta que sea una mujer transparente y diga lo que nadie es capaz de decir. Él decide no discutir y se marcha para que no le arruine el día.
Sin embargo, Mónica se acerca a Angeli y le dice que ya está enterada de que su sobrino le propuso matrimonio y sabe que se va a salir con la suya. Angeli le manifiesta que no entiende su comentario, así que le pide una explicación. Por otro lado, Elena quiere ayudar a su hijo a pagar el dichoso curso, por lo que empieza a buscar entre sus joyas para empeñarlas y así ayudar a su hijo estudioso, pero al revisar uno de sus cajones no encuentra el reloj valioso, por lo que ya su hijo lo ha tomado y se lo entrega a los matones. Estos lo toman, pero siguen amenazándolo. Mónica le hace saber a Angeli que ya está enterada del problema que tiene su familia sobre la deuda que tienen con el banco. José Emilio se le acerca a su novia y pregunta si pasa algo. Entre esos son interrumpidos por Cristina, quien le exige a Misael una explicación sobre unos documentos que encontró en la oficina de su padre acerca de una adquisición que generó un gasto millonario. Por otro lado, Rebeca regresa a la vecindad y la reciben con una gran sorpresa, pero ella manda callar a todo el mundo expresando que deben saber la verdad, diciendo así que Alma y Antonio le robaron su vida porque ella nació en una cuna de oro, dejando en claro que se avergüenza de que sean sus padres, ya que antes desearía estar muerta. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos